Buenas noches, bienvenidos a Canal 8, bienvenidos al programa Crítica en 8, que en esta ocasión vamos a dedicar a la contaminación ambiental en Tenerife. Gisela, vamos a compartir una vez más este programa, que además es el programa número 8 de esta serie. Y para eso tenemos unos invitados, entre los invitados don Vladimiro Rodríguez Brito, profesor titular de Geografía Regional de la Universidad de La Laguna, consejero del Cabildo Insular de Tenerife. Muy bien. Y a cargo del medio ambiente. Durante estos años pasados esperamos, salvo orden en contrario, de que continúe al frente de esa responsabilidad. Al menos usted no tiene noticias de que lo van a quitar. No, en principio estoy en funciones, pero bien. Bueno, pero en funciones, pero ya de consejero no, porque ya tomo posesión. Sí. Bien. También contamos con don José Luis Fumero. Muy bienvenido, don José Luis, a Canal 8. Muchas gracias. Don José Luis es alcalde de Vilaflor, es profesor de secundaria. No es profesor de secundaria ahora porque haya dejado la alcaldía de Vilaflor, porque él compatibilizó la alcaldía con la enseñanza. Y bueno, ¿y cómo le va con eso de ese alcalde? ¿Por qué dejó la alcaldía usted? Bueno, la alcaldía la dejé porque la dejé sin... Yo creo que el comentario... ¿Me aburrieron o qué? No, no me aburrieron. No me aburrieron. Si luego tenemos oportunidad diré por qué dejé la alcaldía, exactamente. Porque yo di una versión al principio la que me interesaba y ahora diré la que es real. La que es real, pues la esperaremos, supongo que será al hilo del debate que vamos a mantener. Claro, en todo caso yo creo que, bueno, una vez que ya ha pasado ese tiempo, del cual no me arrepiento, pero ahora me siento un poquito más ancho. Estoy engordando algún kilo y eso tampoco es malo, ¿no? Pues yo no tengo miedo. No. Tampoco es malo, muy bien. No pasa nada. También tenemos entre nuestros invitados a don Juan Carlos Moreno, que es licenciado en farmacia, periodista, director general de Política Ambiental del Gobierno de Canarias en el momento en que grabamos este programa. Bueno, a mí el otro día me dijeron que en funciones estaban los consejeros del Gobierno, que los demás cargos no eran en funciones. Esa aclaración me la hicieron el otro día. Y bueno, no sé, usted sabrá si está en funciones o si va a seguir en funciones. De momento también va a seguir al frente, no tienen noticias en contrario, de que va a seguir al frente de esa responsabilidad de política ambiental. De momento no sabemos nada. No sabemos nada. Pues muy bien. Vamos a acometer este programa, vamos a tratar de situarnos. No vamos a poder abarcar, evidentemente, todos los aspectos que conlleva nada menos que este asunto de la contaminación ambiental en Tenerife, pero sí a ver si conseguimos situarnos, ubicarnos en algunos de sus puntos fundamentales. Y también quiero recordarles una cosa antes de que Gisela nos introduzca en el informe, y es que contamos con un correo electrónico que tienen en este momento todos ustedes en las pantallas. Pueden comunicarse con nosotros, con el canal en general y con este programa en particular, a través de ese correo electrónico, donde tendremos mucho gusto pues, en oír sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas, todo lo que a ustedes se les ocurra. Ahora sí, vamos ya con el vídeo porque saben ustedes que nuestro bien más preciado, la naturaleza que nos rodea, que nos ha hecho además mundialmente famoso, pues al parecer retrocede. Los datos los tiene el equipo de investigación de Canal 8. Atención al vídeo. Más de 120 normas legales protegen el medio ambiente en Canarias. Este impresionante número de preceptos y obligaciones en la práctica regulan el total del territorio, además de la plataforma marina de las islas, y protegen el 40,4% de su espacio. Sin embargo, las agresiones al medio ambiente en el archipiélago son aún de más tipos que las medidas que intentan impedirlas. El medio natural es el bien más preciado y el más sujeto a ataques de toda clase. En la isla de Tenerife, pese a poseer 43 espacios protegidos, tanto tierra adentro como en el mar, la naturaleza pierde terreno, incluso en los lugares de una especial vigilancia. Si nos fijamos en las reservas de suelo rústico, su tamaño disminuye más rápido aún que el abandono de la agricultura y la ganadería. Tenerife ha perdido 9.000 hectáreas cultivadas en los últimos 5 años. En realidad, el paisaje rural da paso a otro escenario en el que lo que crece es el cemento y los euros. En el mar,
la situación es la misma. Las actividades tradicionales como la pesca artesanal y sus oficios complementarios que contribuían al equilibrio de los ecosistemas marinos han dado paso a otras formas de economía. Por un lado, a la sobreexplotación de los caladeros y a su agotamiento que destruye el medio. Por otro, a agresivas actividades relacionadas con el turismo y el transporte, que amenazan las colonias de especies en vías de extinción, como los cetáceos o las tortugas, que habitan los mares cercanos al archipiélago. ONGs y administraciones públicas se esfuerzan en preservar lo que queda e intentan limitar usos que todavía aumenten más la oferta de servicios turísticos y la depredación del patrimonio natural. Pero en el mar y en la tierra también hay amenazas más difíciles de detectar. La contaminación del subsuelo por productos fitosanitarios o derivados del petróleo, como los aceites industriales o incluso los vertederos, degradan la calidad de la tierra que pisamos y comprometen las generaciones futuras. En el mar, una mirada más profunda nos lleva a las consecuencias de los vertidos de aguas fecales y sustancias químicas, de petroleros que limpian sus tanques o las miles de toneladas de basuras que se reparten por los fondos costeros. Así las cosas, es necesario averiguar si las medidas correctoras actuales servirán para cambiar el sentido de los hechos o si el cuadro que le espera a Canarias en el futuro es el de una naturaleza muerta. Bien, pues la primera cuestión, ¿naturaleza viva o naturaleza muerta? ¿Caminamos hacia la naturaleza muerta? Hombre, yo creo que el documental que acabamos de ver tiene una serie de aspectos que están ahí y que son... Pero la isla, desde un punto de vista de protección de los espacios protegidos, no solo porque hay una protección de un 40% y hay una protección sobre ese espacio, sino que hay que situar que la isla, gracias al gas butano, gracias a una menor presión demográfica sobre nuestros recursos naturales, pues ha recuperado una gran parte. Creo que es lo que le falta al documento. Es decir, el documental ha de leer en sentido positivo que lo que ha ocurrido por encima de la cota de 1000 metros en la isla es enormemente positivo en estos años. Bueno, pero no hemos hecho el programa, don Vladimiro. Por supuesto que ese vídeo, como todos los vídeos, son perfeccionables, sí, etc. La idea del programa no es hacer los cánticos sobre la naturaleza viva que han conseguido las administraciones. El propio vídeo, si usted recuerda, ha dicho que, cosa que yo dudo, ha dicho que las ONG y las administraciones se han esforzado por tal. Pero claro, el sentido del debate tiene una orientación. Primero, lo que se dice ahí, lo que se denuncia ahí, ¿es cierto o no es cierto? Es decir, ese es el primer planteamiento que yo haría. Cuando yo hablo de naturaleza viva o naturaleza muerta, al hilo de la pregunta, usted me disculpa, pero no es para decir lo que se ha hecho, es para decir lo que no se ha hecho. No, me refiero que hay una lectura agridulce indudablemente en nuestra sociedad y que hay un deterioro que estamos vertiendo aguas negras y que estamos produciendo 2 kilos de basura por habitante y día, que quiere decir que en esta isla producimos 2000 toneladas de basura diarias, con un reciclaje discutible o que por ahora está por resolver, exceptuando el vidrio. Hay mucho que hacer en todo ese tema. Esas son las asignaturas pendientes que tenemos. Que lo que hay en nuestras costas es un hecho que está ahí. El piche o una serie de vertidos a nuestro acuífero son hechos reales. El deterioro de nuestro acuífero por los vertidos de agua sin depurar o en algunos casos por el abuso de productos químicos, son hechos que están ahí y el documental lo presenta y yo no tengo nada que objetar a ese tema, eso es una realidad. Bien, pues perfecto. En otro programa no se preocupe usted cuando la naturaleza se vaya recuperando, haremos otro vídeo para hablar de las excelencias de las administraciones. Y con esto termino, ¿no? Venga, cuando habla de 9.000 hectáreas que se han perdido de cultivo, sí, efectivamente se han perdido hectáreas de cultivo. Lo que pasa es que una parte de esas hectáreas de cultivo se han urbanizado, desgraciadamente. Esas son irrecuperables, pero hay otras que las ha recuperado la vegetación natural. Es decir, que hemos descendido en tierras cultivadas, pero en muchos casos está recuperándolo la vegetación natural. Otro caso es lo que ocurre en la costa de Fañabeo o en el Valle de la Orotava o en tantos otros puntos, en la Vega Lagunera, donde tierras de labranza
de gran productividad, las tenemos asfaltadas o las tenemos hoy en una urbanización. Bien, o sea, alguna que otra tierra escapa, pero también el dato está ahí. Y está bien esa aclaración y esa matización que usted hace. Yo no sé si la percepción de don Juan Carlos Moreno, por ejemplo, él sabemos que tiene una especial, yo no diría predilección, pero sí dedicación a las contaminaciones marinas, ¿no?, de la costa, ¿no? Bueno, en general, ¿o no? Bueno, aparte es una de las cosas que tocamos dentro de la consejería, aparte de la contaminación terrestre, pero la contaminación marina yo creo que es una asignatura que tenemos que tener muy en cuenta precisamente porque nos rodea el mar y tenemos más de 1000 kilómetros de costa y por tanto tenemos que mirar para la costa. Y yo diría que en eso sí, naturaleza viva, naturaleza muerta, yo creo que dependerá de nosotros a partir de ahora. Creo que en este momento estamos en el punto clave para decidir el futuro de las islas si queremos que este panorama que se ha reflejado en los documentales no se produzca. Es cierto que lo que usted decía, sale en un documental, es lógico que si se saca una parte hay que verlo en su conjunto, está claro que hay que verlo en su conjunto sobre lo que aumenta y lo que se perjudica. Nos queda mucho por hacer, nos queda mucho que hacer en la costa, nos queda mucho por reciclar, nos queda mucho por evitar la contaminación de los mares, nos queda mucho por cortar las construcciones ilegales, etcétera, etcétera. Nos queda mucho por hacer. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y es lo que refleja. Ahora, tampoco antes, en tan poco tiempo, se ha podido y se está cambiando la mentalidad de la gente, la actitud incluso de la clase política, etcétera. Este es un tema importante. Antes no había este tipo de debate, no existían este tipo de cuestiones, ni siquiera se planteaban. Era una cuestión que aquel que hablara de medio ambiente es que era un extremista ecologista. Por tanto, yo creo que en ese sentido se va avanzando. Se va avanzando. ¿Está ahí tomando notas don José Luis? No, bueno, estaba viendo lo que acaba de decir Juan Carlos sobre la mentalidad y tenemos que tener en cuenta que hay un problema grave. La mentalidad colectiva tarda mucho y posiblemente si tardamos tanto como en empezar a arreglar estas imágenes, que además son muy relativas porque estamos hablando de un porcentaje pequeño de contaminación ambiental, estamos viendo pinceladas. A mí, y no lo digo con acritud ni quiero que se me interprete mal, todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahora o no son lo suficiente o no se han planificado bien. Lo que sí está claro es que llevamos con esta cantinela del deterioro medioambiental hace muchos años, que lo oímos, que cada vez vamos a menos, que estamos reduciendo espacios agrícolas, que como bien decía Vladimiro, pues sí, se siembran pinos. Bien, a mí me parece bien, yo, como no, es loable, ¿no? Pero que es mucho más amplio este tema, porque las contaminaciones no vienen solamente por reducir el espacio agrícola, vienen, por ejemplo, la contaminación visual, la contaminación auditiva, la contaminación por el cemento, incluso hablaremos de más, pero a mí me parece que es sobrecogedor y yo me gustaría que yo pondría un punto final a lo de atrás y empezaríamos desde cero. Esta legislatura que comienza debería llevarse a cabo de una forma ya no tan simbólica y no tan para salir del paso, y lo digo viendo lo que acabo de ver ahí, sino ya que sea de una forma más drástica, que se empleen ya todos los medios habidos y por haber y que se solucione este problema, porque con esta cantinera vamos a llegar al tiempo que hay muchas cosas que van a ser irreversibles y eso no nos lo podríamos perdonar. ¿Hasta qué punto nos podríamos llamar nosotros en Canarias inteligentes? Cuando estamos rompiendo nuestro medio vamos a tener que marcharnos, vamos a tener que tener una calidad de vida pésima. Bueno, en estos vaivenes realmente ha habido falta de planificación, como dice don José Luis, digo, en las administraciones públicas a la hora de contener, de atajar esa contaminación ambiental. Bueno, hay que situar lo que dice... Perdón un momento, ha habido mucho paño caliente. Hay que situarnos en dos aspectos. Un aspecto está en el modelo de vida que tenemos, que pues en eso estoy de acuerdo con José Luis Fumero, y otro es el cambio que ha dado este pueblo en un corto periodo de tiempo, en un nivel de demandas y de consumismo, que es un modelo que no tiene salida de futuro, aunque todos hablamos de economía sostenible y demás. Esta sociedad, con 1 millón de habitantes en la isla de Tenerife, y el nivel de pretensiones que tienen nuestros hijos, es difícil gestionar un medio ambiente adecuado a lo que se estaba planteando antes, a su momento por Fumero, en cuanto a para nuestros hijos, para nuestro futuro y demás. El modelo que hay hoy en coches, en carreteras, en producir basura, en traer toneladas de leche en tetrabrí o en lo que venga, es decir, un modelo de consumo
en cuidar más el envase que el contenido de lo que va adentro. Es decir, hay todo un modelo para 1 millón de personas que lo hace muy difícil gestionar ni medio ambiente, ni equilibrio, o el tener 2 viviendas o 3 viviendas. Ayer venía un dato en un periódico sobre que el consumo de cemento en España supera al de Alemania, un país que tiene más de doble población que nosotros, de habitantes, o es el país de la Unión Europea que más cemento consume en estos momentos, y eso entra en contradicción con la sostenibilidad de la que hablamos. Y por lo tanto, nuestros ciudadanos tienen que ser cada día más ecologistas en el sentido rico de la palabra, no en declaraciones, sino en vivir de una manera menos derrochadora, más sostenible, y eso es un giro cultural. Y luego entramos, indudablemente, que los que estamos en política tenemos que ser más duros, pero la planificación tenemos que empezar a entenderla toda. Una isla como la de Tenerife, con 31 municipios, no puede estar un municipio a ver cómo le roba el hotel, el apartamento, la urbanización al otro, a ver cómo esto se mantiene, para ver cómo yo mejoro las arcas municipales y demás. Es decir, tenemos que hablar todo de otra manera, más sostenible de vivir. De un modo más coordinado también. Es decir, por supuesto. Pero bueno, usted es consejero del Cabildo. ¿Qué le pasa con los ayuntamientos? ¿Intenta coordinarlos? ¿Qué ocurre ahí? ¿O no le hacen caso? Hombre, en los ayuntamientos, yo dije hace unos años, hablé de ayuntamientos saudíes y tanzanos en Canarias, por decirlo de tanzano en un sentido y tal. Desgraciadamente eso sigue siendo real. Es decir, había ayuntamientos en Canarias, no vamos a citar ninguno, que tenían de presupuesto municipal 3 millones de pesetas, presupuesto municipal por habitante y año. Y otros ayuntamientos de Canarias, los más pobres, creo que era Tijarafe o El Tanque, que tenía 30.000 pesetas por habitante y año de presupuesto municipal. Bajo esos parámetros tan bestiales, tú no le puedes decir a un ayuntamiento que no urbanice, que no haga un plan parcial, cuando lo que estamos viendo es que no pueden ni pagar, ni arreglar una bombilla que se funda, o pagar al guardia municipal. Es decir, hay que buscar una administración del territorio que reequilibre con rentas, con recursos, con otras actitudes más solidarias dentro de nuestro territorio. Y eso, para eso tenemos que hablar de medio ambiente, porque hoy los municipios que ofrecen más naturaleza son los municipios que están peor económicamente sus haciendas y sus recursos económicos. Y no digamos ya las diferencias que hay entre un agricultor que paga por una pipa de agua en Tenerife, en Vilaflor, 60 pesetas, y un señor que llena piscinas o riega césped con agua a ese mismo precio. Que eso significa que para un agricultor que producir 1 kilo de papas, el agua se le lleva el 30 o el 40% de lo que le van a dar por las papas, y en una cama hotelera va a significar el 3 o el 4%. Estos son temas de los que hay que hablar si queremos reequilibrar ambientalmente esta isla. Bien. Esta isla y estas islas. Bien, pues vamos a seguir hablando. De momento vamos a hacer un paréntesis, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con la segunda parte de este debate en Canal 8, en Crítica en 8 y dedicado a la contaminación ambiental en Tenerife. Pues seguimos con todos ustedes aquí en Crítica en 8 y en Canal 8 de televisión hablando de la contaminación ambiental en Tenerife. Y es que los científicos tienen también su propia valoración acerca del tema, así como aquellos que están de alguna manera sufriendo o padeciendo alguno de esos problemas. Vamos a escucharlo. Nuestro rechazo a la planta incineradora es porque está más que demostrado, y en tal sentido hemos presentado informes donde quiera que hemos ido, de que es una industria, por decirlo así de alguna forma, altamente peligrosa. Es decir, el resultado de la incineración de los residuos de forma mezclada, porque ahí lo que se pretende es quemar los residuos de forma mezclada sin ningún tipo de separación, es que tanto a nivel sólido, que son las partículas que quedan de la combustión, que las cenizas, las escorias, etcétera, etcétera, como a nivel de lo que se emite a la atmósfera, son partículas relacionadas con gran cantidad de enfermedades, como por ejemplo cáncer, alergias, malformaciones.
cuando Cablevisión Canaria habla de desarrollo sostenible, lo habla de una forma bastante hipócrita, porque ya no solamente este proyecto, sino cantidad de otros proyectos son absolutamente insostenibles. Pero desde luego este que está centrado en el tema de los residuos, nosotros decimos que no hay una forma más aberrante e insostenible de gestionar los residuos que esta. Nosotros cuando nos rechazamos la planta incineradora, las administraciones ponen a la población la disyuntiva de que o planta incineradora o la situación actual, que es un vertedero absolutamente vergonzoso. Nosotros decimos que no, que eso no es cierto. Es decir, el vertedero actual hay que buscarle soluciones inmediatas, porque sobre todo los vecinos ahí están sufriendo graves consecuencias. La incineración es una solución aún peor y por lo tanto hay que apostar de verdad por una política sostenible de gestión de los residuos, que es lo que nosotros hemos presentado en multitud de ocasiones. Entonces la contaminación marina, lo que se ve, lo que está claro y lo que afecta a Canarias, sobre todo cara al futuro, va a ser las prospecciones petrolíferas que se pretenden hacer en Lanzarote por Repsol. Eso va a ser muy grave y de un impacto tremendo. Pero después tenemos que nos cruzan muchos petroleros, que los barcos en alta mar limpian sus tanques sin poder hacer nada para evitarlo, y luego la red que tenemos de emisarios submarinos que vierten agua sin depurar al océano, casi un centenar de ellos, ¿no? Entonces, esto ocasiona una contaminación marina pues muy grave. En esta isla se llevan la palma el 100% de la contaminación entre la refinería de Cepsa, las centrales térmicas de Unelco Endesa y la red automovilística, que también es muy importante cara a este tema, ¿no? Y en este campo, pues nosotros sí, desde hace años hemos estado trabajando concretamente mucho en la cuestión de la energía. Ya desde el año 90, cuando surgen las nuevas centrales térmicas, hemos tenido una acción bastante continuada sobre este tema, ¿no? Concretamente la central térmica de Granadilla. Y posteriormente los añadidos tendidos de alta tensión, primeramente entre Caletillas y Granadilla y posteriormente entre Granadilla e Isora. Actualmente todo el tema que ya sabemos de las torres de Vilaflor, ¿no? Bien, pues aquí ha habido declaraciones y supongo que por alusiones se ha hablado de hipocresía de Coalición Canaria, ¿eh? Sí, esto entra en lo que planteamos hace un momento. Vamos a ver. Si estamos produciendo 2 kilos de residuos por habitante y día, alguna alternativa hay que ofrecer a esto. Hemos construido en 20 años una montaña de residuos en Arico. Una montaña que está creando un impacto y un problema con los vecinos, con los entornos agrícolas, con todo el entorno. En el municipio que mayor territorio tiene de la isla de Tenerife, con menos población. Y ya estamos viendo en Tajao o en todo el entorno que los vecinos se quejan y con razón. A eso no hay más alternativa que no producir la basura en una sociedad que está trayendo a las bodegas a los barcos el 90% de lo que comemos aquí y que lo traemos en embalajes de todo tipo, como comentábamos, porque esta es de la isla que más, de los territorios que más residuos producen, entre otras cosas, por la dependencia que tenemos de no producir en casa. Hemos abandonado las tierras, nadie de los sachos aquí están abandonados y están oxidados en casi todos los sitios. Cosas que podíamos producir aquí las estamos trayendo de fuera. Entonces, ¿cuál es la alternativa que planteaba este señor? La pirólisis o el tema de la incineración, indudablemente que produce partículas. Habrá que poner más filtros. En la zona esta, afortunadamente, hay un alisio que se lleva alejado de zonas pobladas esos elementos contaminantes, no vienen sobre la población, porque si lo ponemos de la punta de Rasca más abajo, eso viene para el interior de la isla, le tocará alguno de estas partículas a los gomeros, porque va hacia el alisio, hacia la gomera, pero está ahí. Y el otro tema está en que indudablemente hay que plantearse en Canarias el tema del reciclaje. Tenemos que empezar a separar papel, cartón, envase, y también habrá que hacer, y eso sí tenemos responsabilidad de los políticos, devolver a las botellas de cristal que sean retornables y empezar a tener una serie de envases que sean retornables y utilizar el menos plástico posible. Por supuesto que eso sí es un tema de medidas políticas que hay que tomar, pero el otro aspecto que se te plantea, no a la actual situación y no a la incineración, pues que me digan qué alternativas le vamos a dar a esta isla con los problemas que tenemos hoy aquí. Claro. Bueno, si hacemos un poquito de historia de cómo empezó esto de recuperar todos los vertederos incontrolados que había ya a principios de los 80, y empieza el PIR, que lo inició un partido socialista, que además costó una alcaldía
y que fue un mecanismo casi provisional, casi no provisional, ya sabemos que lo provisional dura muchísimo, a lo largo de este tiempo yo no he visto una planificación que nos lleve al término de hacer un vertedero controlado con una separación de residuos, que se ha tenido que estar trabajando, incluso en los contenidos canarios, en educación, se ha tenido que estar trabajando mucho más, porque se habla muy poco de Canarias en los contenidos canarios. En todo caso, este tema, para mí, yo creo que hay una alternativa a la incineradora, y es reciclar en origen. ¿Por qué no los 2 cubitos, la basura orgánica por un lado para hacer compost, porque el que se está haciendo ahora yo no lo quiero porque mezcla todo, y los residuos, botellas, cristal, cartón, lo que vaya, también reciclar y reutilizar. Eso es fundamental, pero claro, puesto ahora en el momento, claro que tenemos un problema ahí gordo, que además es cejado y muy difícil de mantener y de controlar. ¿Por qué? Se ha tardado mucho tiempo en empezar. Y si seguimos tardando, vamos a tener el problema mucho más grave. En todo caso, la incineradora, yo no defiendo la incineradora por una razón muy sencilla, porque yo vivo en una comarca, y esa comarca se va a ver contaminada de arriba abajo, cuando los residuos tóxicos vayan al aire. Y yo creo que eso habría que haberle buscado una medida antes. Ahora mismo, pues, tendremos que ponernos a trabajar en serio. Sí, además yo creo recordar que lo del PIS y tal, ya cuando se planteó lo del PIS, que por cierto le costó al Partido Socialista la alcaldía de Erico. Se habló de esa separación de materias, de objetos... Sí, sí, pero hay que situar que hoy el único municipio, no sé si hace un mes hay algunos que haya entrado, que ha empezado a separar en Tenerife, ha sido de La Laguna. El único que está. Y ahí están los ciudadanos también. Lo difícil que es que los ciudadanos empecemos a separar claramente los materiales para ponerlos en distintos depósitos, en distintos recipientes. Bueno, se nos tendrá que educar para eso. Y eso es un cambio que tarda generaciones. Se nos tendrá que educar para Hay que partir de que eso es un cambio que tarda. Pero cuanto más tarde se empiece, mucho peor lo vamos a tener. Hay un tema que está claro que este es un problema, uno de los principales problemas que viene, por supuesto, como nos han comentado, el aumento de población de las islas lleva a romper cualquier sistema que tenga que ver con ella, es decir, tanto residuos como el problema sanitario. Hay muchos problemas que vienen relacionados con aumento de población, que a su vez es el aumento de los residuos. No hay fórmulas mágicas como para llegar y decir, bueno, resolvemos el problema de la noche a la mañana. No es fácil resolver el problema de los residuos en las islas. Nadie quiere tener un vertedero, o llamado ahora complejo medioambiental, precisamente porque se debe integrar ahí una planta de clasificación, etcétera, pero que nadie le apetece tener eso en su municipio. Está claro que en algún sitio hay que colocarlo. Pero también es verdad que no podemos decir, es como quien le pone jefe al gato, es decir, sabemos que si reciclamos en origen, sabemos que sí, pero al final no se hace. ¿Por qué? Porque es un cambio generacional que no se produce de la noche a la mañana. Los cambios no es conscientemente, es decir, tiene que ser algo subconsciente para que se produzca ese cambio. Por tanto, yo creo que tenemos que poner remedios ahora desde la Administración. Hay un plan integral de residuos, que no estamos hablando solo del vidrio y solamente del papel. Hay problemas, contamina más una pila botón que todo lo que podemos hablar de un camión de vidrio. Las directrices generales de ordenación del territorio y del medio ambiente resulta que hablan precisamente de potenciar e incentivar aquellas empresas que utilizan y reciclan sus propias botellas. Si hablamos del vidrio, tenemos que hablar de los contaminantes agrícolas. Tenemos, por desgracia, los suelos más contaminados de España. Hacemos el uso mayor de pesticidas. Todo eso contamina. Y eso es un cambio educacional. Por tanto, no se puede hablar, ni tenemos remedio de la noche a la mañana. Lo que sí está claro es que ahí es verdad que es una cuestión de administración. Yo cuando escucho las declaraciones extremistas a veces, en el sentido de decir, no, es que esto es malo y lo otro, yo a veces digo, bueno, yo creo que debemos sentarnos, llegar a un término medio. Hay que quemar ciertas basuras, pero no digamos que eso es como el diablo. Entonces yo creo que se confunde a veces a la población. Es muy fácil manipular la población porque en ese sentido no tiene las ideas claras y por tanto yo creo que se están buscando alternativas. Es difícil es difícil con los medios oportunos, con los presupuestos oportunos, convencer a la población, educar. No lo digo convencer. porque él, por ejemplo, convencer apuntaba es fácil de alguna manera y sacar campañas de publicidad, etcétera. Eso es una parte. En el tema está claro que los movimientos de cambios de mentalidad no se producen en 4 años. Cuando hablamos de unas directrices, cuando hablamos de unas estrategias, estamos hablando de 10 años. El tema educacional es vital.
el tema educación. Tenemos que pensar ahora en los niños, en la generación que ahora es capaz. Pongo el ejemplo del euro. Es decir, ¿a quién nos está costando el euro? Los que pensamos en peseta. Nosotros todavía no pensamos en reciclar, porque lo tenemos que hacer conscientemente. Los niños son los que ahora son los que efectivamente hacen uso del euro mejor que nosotros y harán uso del reciclaje como algo natural, como andar por casa, y tendrán esos 4 cubos y es que ni se lo cuestionarán. Pero él ha puesto el ejemplo de la laguna. Sí, se empieza, y se está haciendo. Hay un montón de programas, perdón, Vladimiro, hay un montón de programas que se están desarrollando a nivel municipal, a nivel insular, que se están desarrollando campañas, etcétera, etcétera. El otro día, hoy o ayer, veía en el periódico cómo el tema de acercar los cetáceos a los niños, a las escuelas, para que podamos entender lo que está ocurriendo en el mar, etcétera. Todo eso es un proceso lento. Está claro que mientras hay que tomar decisiones, porque la basura hay que ponerla en algún lugar. No, es que hay cosas que son maravillosas. Y además, yo llamo ecologistas de ciudad o de despacho a una serie de señores que hacen unas declaraciones que son bonitas, pero que hay que ver dónde las aplicamos. Es decir, ahí se dijo una frase que no tiene desperdicio. El tema del Repsol y el tema del petróleo. No digamos ya si lo saca Repsol o quién lo saca. Otra cosa es qué empresa lo saca, eso es otro. Pero hoy en el mundo se ha hecho hace unos días una guerra para ir a buscar petróleo. Nosotros en Canarias estamos en un territorio que desalamos todos los días un volumen de agua superior al que produce La Palma, solo la isla de Gran Canaria, no digamos Lanzarote y Fuerteventura, con petróleo. Con petróleo. Estamos desalando el agua para beber y para regar una parte ya con petróleo. Y resulta, en el supuesto caso que haya petróleo por ahí, cerca de Lanzarote o Fuerteventura, somos el único lugar del mundo que si tiene petróleo no lo saca porque entramos en tal. Y cuando hemos visto al mayor imperio del planeta haciendo una guerra para ir a buscar petróleo. Es que en esto es un tema ya romántico. Hombre, claro que es bueno que contaminen los otros con el petróleo que sacan nosotros y contaminen su territorio. Y aquí no. Pero vamos a ver, don Vladimiro, a veces no hace falta más que acercarse a la costa también, a beber un poquitín. Hombre, claro. A mí que, vamos a ver. Si tenemos petróleo, antes de que hable don José Luis Fumero, yo iba a decir, con el mayor de los respetos, don Vladimiro, que el ejemplo de Estados Unidos es un mal ejemplo. Sí, siempre. Porque Estados Unidos ha hecho una guerra para no gastar su petróleo y gastar el petróleo ajeno. Claro. Que es distinto. Claro, es decir, pero bueno, yo no quería quitarle la palabra a don José Luis, que don José Luis hay una cuestión. A nosotros el problema, como decía antes Juan Carlos, de que efectivamente se está haciendo un acercamiento de los niños a los cetáceos, se está haciendo un acercamiento de los niños al monte, bien. Pero después los palos que le damos a los niños con la realidad concreta es que les descolocan totalmente. Y es que aquí tenemos una política de mantenerla y no enmendarla. Y cuando digo una política, que nadie se sienta tocado porque esto va por todo. Aquí la generación democrática data de finales de los 70 y aquí estamos todos metidos. Lo que está claro es una cosa. A mí me siguen vendiendo esta moto de que, bueno, que el turismo es la base de la economía canaria, y lo es. Pero es que, bueno, ustedes han pensado si las prospecciones petrolíferas que se van a hacer en Lanzarote se ejecutan, porque yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que se saque petróleo aquí, aunque lo haya, porque a mí no me vale que en otro sitio hayan hecho una guerra para sacarlo. Es que aquí todas las infraestructuras que se han hecho, toda la forma de vida que se ha trabajado durante los últimos 40 años, sería al traste, porque se acabó el turismo, aquí no viene nadie. Y eso no me vengan a decir que es demagogia, si eso es una realidad concreta. Lo que se pretende hacer enfrente de las Salinas del Verrugo y la isla de Fuerteventura, si eso se hace aquí en Canarias, vamos a hablar de otro sistema económico menos el turístico. Ese se fue. Porque vamos, ¿quién va a venir aquí a un sitio donde vamos a circular un montón de petroleros, gente que va a venir de fuera, que como siempre, nuestros personajes que trabajan, no los preparamos aquí? Yo no sé qué pasa, pero siempre aquí nosotros nos llevamos la peor parte. Y en ese caso, los personajes que trabajan en las plataformas petrolíferas son personajes cualificados. O sea que nosotros seguiremos entrando más en el trastero. Yo creo que es cuestión de no decir que, bueno, que esto cuesta mucho, efectivamente, y yo comprendo que es cierto. Hemos perdido un tiempo precioso desde que se inició el vertedero de Arico y no se ha hecho nada por mejorarlo. Y ahora llegamos a un cuello de botella porque se ha visto que lo que estaba preparado para 30 años se ha acabado en 15. Hemos recalificado 2 millones de metros y al paso que va el nuevo vertedero nos tarda 10 años. Con lo cual estamos en un problema grave. Pero ten en cuenta, perdón, sí. Bueno, yo no voy a entrar en el debate del petróleo, sino puse el ejemplo del petróleo. Bueno. Puse el ejemplo del petróleo porque indudablemente cualquier país del mundo que tiene petróleo hoy lo cuida e intenta explotar. Y puse el mal ejemplo, lamentable ejemplo de los americanos. Y más allá que puedo estar de acuerdo con Fumero en el tema de que el petróleo puede crear otros problemas a una economía de las islas orientales, en este caso, o las que sean. Bien. Pero lo que sí está claro es que estas islas estamos desalando agua del mar con petróleo.
y elevando el agua para regar y para beber a las zonas tal con petróleo. Y ese es un tema que está ahí. En el otro ejemplo de Arico, de que no se ha hecho nada. En Arico se han intentado hacer una serie de cosas y se ha hecho desde el tratamiento de los residuos, de la fabricación de compost, a las plantas que se están haciendo ahora. Otra cosa es si es suficiente todo eso. Yo creo que no, que hay que hacer más. Y el tema central no es ese. El tema central es cómo entramos en los colegios, cómo entramos en la cultura de nuestros niños. Yo pasé hace un rato por una sala de ordenadores y salí mal de ver la cantidad de niños que estaban jugando a la guerra con los ordenadores. Y entonces aquí hay un problema cultural que esta sociedad tiene que asumirlo. Y tenemos que asumirlo todo. Empecemos ya a asumir ese problema. Porque hay una cosa, yo veo los contenidos canarios a nivel de básica y bueno, excepto que le pongamos un paisaje del bosque del Cedro en La Gomera y que le pongamos no sé qué de la montaña de Tindaya en Lanzarote o en Fuerteventura, hay mucho más que eso. Hay que trabajar con ejemplos claros y que el niño participe. Hay poco en los contenidos canarios sobre Canarias. Y yo no estoy diciendo que eso sea un fallo, simplemente estoy diciendo que necesitamos saber más de Canarias y necesitamos saberlo con ejemplos claros. Evidentemente, una persona que se relaciona en un municipio turístico de la costa con el turismo un niño, hay que enseñarle cómo cuidar ese espacio para que el turismo que venga aquí sea turismo de calidad y no seguir metiendo todos los años 12 millones de turistas que nos van a llevar a un colapso total. Y claro, cuando el niño ve que se sigue construyendo, que la parte vieja ya no se utiliza, que la parte nueva es la que se utiliza, pero que siguen estando ahí esas moles de cemento, que se han reutilizado, se ha utilizado solo agrícola y que cada vez desaparece más el espacio natural, pues el niño patina, el niño no puede llegar a conclusiones concretas, sino el niño se descoloca, acabará jugando a la guerra. Evidentemente para él es más ameno. Para mí me parece descorazonador eso que me acabas de decir, pero es así, eso lo tenemos aquí. Yo creo que hay que plantearse, igual ahora entraré en algo del tema de las prospecciones, pero en temas de residuos y volviendo al tema educacional y toda esta historia, está claro que se descoloca a los niños en un momento determinado cuando ven en la realidad, cuando en un momento determinado se le puede hablar en el colegio de reciclar y cuando bajan o van a su casa todo se mete en un mismo saco. A mí me llamó la atención hace tiempo en el aeropuerto cómo un niño extranjero seleccionaba el papel y cuando pasa la persona a recogerlo, coge y lo tira todo en lo mismo, delante del propio niño. Entonces eso le crea, por supuesto, le va a crear confusión como está creando mil cosas en esta sociedad. Está claro que no es un tema que lo podamos resolver, ni está en nuestras manos. Está claro, a mí cuando hablamos de medio ambiente, que estamos hablando del aire que respiramos, aquí no es una cuestión ni política, ni es una cuestión de, si yo no le de quiero color, dar connotaciones políticas, incluso es que hasta incluso de medios de comunicación tiene que participar. Por tanto, yo veo que mientras mantengamos posturas radicales, como las que hemos visto en el vídeo, en un determinado, como que la administración no hace nada, sino el estar en la administración, o trabajar en medio ambiente en la administración, o hablar desde la administración, es hablar para destrozar y contaminar y destruir. Por tanto, eso es malo. Esa es la imagen que se está dando también desde el punto de vista de los que estamos al frente de la administración y con temas medioambientales. Es decir, no somos unos destructores, pero es que estamos hablando que estamos en el territorio. Esta tierra tiene que ser mágica porque hemos duplicado el uso, el consumo de petróleo, datos de hace una semana. En Canarias, de más de 3 millones de toneladas de crudo en Canarias. Consumo más del 57% en 10 años. Somos la comunidad que más en kilómetros cuadrados de las islas, en islas más pobladas del mundo. Estamos hablando que tenemos los récords en cuanto a número de vehículos. Pero claro, ese es un problema que bueno, no lo puedo resolver de la noche a la mañana. Por tanto, sí, me están diciendo que... No, continuaremos ahora mismo, nos vamos a publicidad, pero enseguida estamos con ustedes y continuamos con el debate en el cual participan los señores Fumero, señor Moreno y don Vladimir Rodríguez. Volvemos enseguida, Gisela, volvemos enseguida en cuanto la publicidad nos lo permita. Crítica en 8, Canal 8, el tinerfeño Canal 8 y por supuesto debatiendo con personas que sí que saben y están en estos asuntos sobre contaminación ambiental en Tenerife. Al principio del programa, cuando hacíamos la presentación, Gisela,
don José Luis Fumero más o menos dijo o anunció que iba en este programa a decirnos cuáles eran los motivos por los cuales dejó la alcaldía, que no es la versión, comentaba antes, que dio en su momento, pero que sí va a ser la versión que va a dar ahora. Yo, y a partir de esa, de por qué ha dejado usted la alcaldía, podemos también hablar de contaminación ambiental o no en Vilaflor. Sí. Bueno, tengo que reconocer que a usted no se le puede dejar ningún resquicio. Y yo pensé ¿Cómo que... era eso? Que pasado este ratito que estábamos debatiendo algo tan interesante, además tan... pues se le iba a despistar. Efectivamente, no solo no se le ha despistado, sino que lo ha hecho con bastante énfasis. Bueno, se comentaba, en principio tengo que decir que a mí la política me encanta, me gusta. Y si me gusta, ¿por qué me voy? Bueno, sencillamente no estoy cansado, no estoy quemado, no tengo más problema que el que yo sospecho, porque en los últimos 4 años yo lo he visto, que siguiendo al alcalde que ha salido hace una semana, seguiríamos teniendo problemas, no ya los problemas de que las torres van a pasar, porque eso ya lo han prometido todo, pero posiblemente este hecho de haber sido díscolos, no porque yo he querido, ni porque además hemos propiciado nosotros esta razón, iba a perjudicar al municipio. Yo en los últimos 3 años he detectado detalles que a mí me dan a entender que siguiendo al frente de la alcaldía iba a tener problemas. No ya los derivados de las torres, de que van a pasar o no, sino otro tipo de problemas de inversiones, de miramiento. Nuestro ayuntamiento ha sido bastante tocado y yo detecto que es por ahí. Si estoy equivocado me gustaría que... ¿Por qué no están aquí las personas a las que me refiero? Que me lo dijeran públicamente. Esa es una de las razones por la que yo no antepongo al municipio a una cuestión personal que me gusta, que es la política a nivel local, la única que me gusta. Y por esa razón yo creí que debería marcharme, puesto que una vez que se ha acabado el alcalde que estuvo 16 años, ya no tendrán que mirar para atrás con el alcalde entrante. Y tendrá además, y yo le aconsejo desde aquí, primero, mantener relaciones institucionales que para mí en política son fundamentales. Él ya no tiene nada que tocar de este tema, no tiene nada que mirar para atrás. Y creo que esa es mi razón. Yo no sacrifico el municipio de Vilaflor por mi ego personal en política. Y por esa razón yo me he marchado. Yo detecto que podríamos salir perjudicados. Y de hecho ya en los últimos años lo he notado, lo he visto. Y como es un tema que usted me ha pedido que lo cuente y porque además tuve el error, como casi todos los días, me equivoco muchas veces, pues hoy me he equivocado otra vez dejándole en esa cuestión, pues bueno, esa es mi razón. Es mi razón. Y la que yo creo que es así. Pero bueno, el actual alcalde y la actual corporación supongo que seguirán con la bandera de la defensa del medio ambiente en Vilaflor, ¿o no? Yo creo que este tema está sobradamente ya debatido. ¿Está ya resuelto? Yo supongo que sí, porque para que no me digan que yo tiro tiros en todos lados, yo respeto como no, democráticamente, los gobernantes que van a regir a partir de mañana o pasado, cuando se constituya el Parlamento Canario, han dicho hasta la saciedad que por Vilaflor no van a pasar las torres, que se van a buscar alternativas. Y ya no entramos en los detalles de las alternativas, ya eso es una cuestión que los políticos tienen que resolver. Y que por Vilaflor no va a pasar. Además, Vladimiro conoce Vilaflor perfectamente y aunque no esté muy de acuerdo conmigo, y eso me lo dirá él, aquello sería una aberración total, pasar por Vilaflor, sabiendo ahora que hay alternativas, Vladimiro, porque las hay. Más costosas, menos costosas, mejores, peores, más dilatadas en el tiempo. Pero bueno, yo creo que vale la pena sacrificar el tiempo y sacrificar, siendo conscientes además de que se demanda energía. No podemos sacrificar los pinares de la zona de arriba de Granadilla y los pinares de Vilaflor y los pinares como no de Adeje, porque a mí no me convence que dejen de pasar por Vilaflor para que pasen por otro sitio. A mí me gustan los espacios en todos los municipios. Y bueno, eso ni sería defendible, ni sería razonable, ni podría mantener ese tema en ningún lado. Yo creo que a lo que acaba de plantear, que me parece muy respetuoso, respetable por parte de José Luis Fumero, yo discrepo de algunas cosas. Es decir, cuando él dice que podía perjudicar a sus vecinos o a su municipio, hace una lectura de lo que ha pasado después de las elecciones. Creo que cuando él se retira, la lectura que había es que la fuerza política en la que él estaba podía ser la fuerza política, en el ambiente que había en todo el país, mayoritaria. Los acontecimientos están donde están y ahora nos vamos a dar vuelta a la moviola y tal. Por lo que respecta a la discriminación de Vilaflor, por parte del Cabildo de Tenerife, en el que yo he estado estos años, hay que decir
que Vilaflor no ha sido discriminada. 2 obras de las que se han quedado en Vilaflor se han hecho porque entendíamos que había que hacerlas en Vilaflor, es decir, y yo ya lo dije el otro día en un artículo en el periódico, y creo que en justicia la balsa de Trevejo o la tubería Tágara-Niágara que se trajo para Vilaflor han sido, y la red de riego que se está poniendo, han sido obras, posiblemente se necesitan otras, pero han sido obras importantes para la cultura agraria, importantes para la actividad de los agricultores de Vilaflor, para esa actividad de la que hoy no hay un porcentaje, bien a tiempo completo o a tiempo parcial, que mantiene uno de los paisajes dejables más bonitos de Tenerife. Y eso se ha hecho estando José Luis Fumero en su posición, en su lógica y razonable y respetable posición, y nosotros en donde hemos estado. Y hemos defendido esa balsa, que es una obra preciosa, de las más bonitas que se ha hecho y de las obras fuera de llevar, y hay que decirlo, yo lo digo con total tranquilidad, fuera de llegar a la carretera a Vilaflor, tal vez la llegada a la luz eléctrica, fuera de esas 2 obras, yo creo que fuera de llegar a la carretera a Vilaflor, la obra más bonita que se ha hecho en Vilaflor en los últimos años es la balsa de Trevejo. Y hombre, se ha hecho con José Luis Fumero crítico y con José Luis Fumero en su postura. Entonces, en nombre de los compañeros del Cabildo y en nombre de todo esto, yo creo que hay que ser justo. No me nombres a los compañeros del Cabildo ni nada, porque yo no quiero hacer alusiones. Pero vamos a ver, Vladimiro, yo cuando digo una cosa me la puedes matizar, pero yo te voy a demostrar otra vez que lo que digo es cierto. Mira, la balsa, que es una obra que nadie puede dejar de alabar porque lo es una obra bastante buena, la carretera, la tubería Tágara, no olvides que son obras comarcales, porque nosotros estamos dentro de una comarca y la balsa, aunque esté en Vilaflor, es una obra comarcal. Bien, hasta ahí no creo que podamos discutirlo porque eso es cierto. Pero yo me refiero, por ejemplo, a las obras internas dentro del casco de Vilaflor. Mira, por ejemplo, yo tengo la Casa de la Cruz, se paró hace 3 años y yo no he recibido respuesta de por qué no se ha reconducido esa obra. Está deteriorada totalmente. Se han invertido 60 millones, por ejemplo, y pasados 3 años hay que volver a reinvertir otros tantos porque aquello está deteriorado. Las obras que se hicieron en el campo de fútbol, no me refiero al césped, que está muy bien, y además yo agradezco al consejero de deporte que se haya mojado en el campo aquel, porque además es uno de los mejores campos de la isla y lo vamos a ver en breve. Vamos a tener gente así rifándose para ir, y yo me alegraría que fueran. Aquel también es un campo que está a disposición de toda la isla de Tenerife. La remodelación del campo que se hizo, estamos sufriendo y hemos hecho unos arreglos que han costado casi la mitad de lo que se hizo allí, por empecinamiento del arquitecto o del ingeniero de no haberlo hecho como nosotros más o menos queríamos por las necesidades. Estamos hablando, por ejemplo, del pavimento del casco urbano de Vilaflor, adolece de casi todo. Y a esas obras son a las que me refiero, Vladimiro. Evidentemente, la balsa y lo demás son obras comarcales que yo respeto y que además también valoro que las haya. Pero la balsa prácticamente es para Vilaflor, Vladimiro, aunque pueda llegar algo a San Miguel o al Charco Alpino, casi seguro. Cuando nos pongan la estación de bombeo, entonces empezaré a creer que una parte es para Vilaflor. Y luego y yo creo que además fue una palabra que nos dio el exconsejero, al cual respeto mucho, don Alonso Arroyo, de que se iba a hacer. Por tanto, esa es mi percepción personal en cuanto al otro. Como tú dices, respetable. Ojalá me demostraran que estoy equivocado. Yo me gustaría que me demostraran que estoy equivocado. Y en ese momento, pues mira, no pasaría nada. Borrón y cuenta nueva. Bien, pues vamos a... Yo no sé si nos hemos apartado o no de la contaminación un poquito, yo creo, no sé si nos hemos desviado demasiado, porque evidentemente lo de las torres sí que era contaminante, ¿o no? Lo que pasa, las torres entramos, creo que el debate de las torres es un debate que no es bueno volver a él, pero no es bueno volver a él no porque no tenga interés, porque sigue teniendo interés. Pero el debate de las torres es el mismo debate de todo lo que se ha tratado aquí esta tarde, hoy. Un modelo de construir una ciudad como la que hemos construido en el suroeste de Tenerife, o ponemos instalaciones allí para producir energía, o hay que llevarla de fuera. Un modelo de vitrocerámicas y de jacuzzi y de consumo de energía como el que tiene este país y tiene esa zona, pues nadie construye esos hoteles para alumbrarse con velas. O ponen humo y ponen ustedes chimeneas dentro del hotel, o hay que llevarlo de fuera. Y entonces, de la escalona del barrio bajo de Vilaflor hacia la costa, las torres han de pasar por sobre casas
o de las torres, los cables y demás sobre casas. Entonces, este es parte de ese modelo de contradicciones que tiene esta isla. Pero hoy el pulmón económico de este modelo que tenemos globalmente está en la zona suroeste de Tenerife. Pero al pulmón le están poniendo la fiebre tifoidea. Bueno, y pues, ya sabes que eso es grave, ¿no? Porque cuando el pulmón se enferme la hemos fastidiado. Y además, ¿sabes una cosa? Yo no tengo muy claro de quién es o no la culpa de este tema, de este crecimiento. Lo que sí tengo claro es que yo me he enfrentado visceralmente con esos municipios para que a partir de ahora no me digas que Arona o que Adeje y Guía de Isora. Me he enfrentado visceralmente y además total. O sea, está claro que no estamos discutiendo aquí el tema, estamos discutiendo si había alternativa o no había alternativa. Y creo que si empezamos a mirar un poco hacia atrás y miramos hacia adelante y ahora vemos que hay algunas alternativas, creo que es muy duro haber aguantado esta guerra. Veremos, ¿no? perdón, y no lo voy a decir aquí, no se asusten, coordinadoras de afectados de humo dentro de unos días en otros sitios donde se van a poner. Bien. Pero eso es parte, eso es parte de la sociedad en la que vivimos, porque en algún lado hay que poner. Parte de la sociedad. No, sí, yo con el tema de Vilaflor, yo creo que es un tema que ha servido de ejemplo, de bandera. Yo creo que el municipio de Vilaflor ha servido para canalizar ciertas preocupaciones. Yo todo ese tipo de cuestiones las veo positivas. Ahora, yo creo que ese es un tema zanjado, creo que se ha dejado claro por parte del gobierno, por parte del Cabildo, que no se van a hacer las torres. Que sí, lo tengo claro, que ya me fui por esa razón. Yo creo que la palabra volver a hablar sobre el tema, pues podríamos opinar sobre qué pasó y por qué nos vendieron una moto diciéndonos que no había alternativa, etcétera, etcétera. Entonces, entrar en otra historia que yo creo que no viene al caso. Yo creo que no. Porque ese tema está claro. Pero nos puede servir de enseñanza o de antecedente o de precedente o de lo que ustedes quieran para otras torres. Nos sirve para, Ricardo, yo creo que nos sirve para que por primera vez, y en eso vuelvo a decir que es positivo, en el sentido de decir, oiga, hay un pueblo que está preocupado, en el que llama la atención a la clase política, y dice, señores, está pasando esto, y ya es problemático. Por tanto, yo creo que eso es bueno, el que la gente salga a la calle, se manifieste y critique y nos ponga y nos diga, oiga, ustedes están equivocados en esto, es una manera también de comunicación. Yo creo que eso es bueno y eso creo que va a ser positivo y ha habido una especie de un antes y un después, si se quiere, también en algunos tratamientos. Y yo creo que, volviendo un poco a lo que estaba diciendo antes, sobre los que estamos al frente de temas medioambientales, en el que de alguna manera no somos inconscientes o que estamos... Yo estoy seguro, Juan Carlos, y lo digo porque acabo de salir de política, que ninguna persona que está en política es inconsciente de lo que hace y que ninguna persona que está en política hace las cosas de muy mala leche. Posiblemente lo que pase es que a veces, por no consensuar, por no sentarnos, como está pasando posiblemente en el tema del vertedero de Arico, yo no creo que haya mala fe en la gente que está en política, porque eso no se aguanta. El personaje que tiene mala fe en política se rompe en pedazos. Ahora, lo que sí hay una cosa que está clara, hay que consensuar. Pero tú consideras conmigo que no hay el que defienda una postura o la incineradora, no es que sea de un partido X, no, ni el otro tal. Yo creo que en temas medioambientales no existe, cuando se lleva a un extremo, digamos, de enfrentamiento político para arañar votos, para no sé qué, este tipo, yo creo que ya ahí estamos... Esa es la dinámica electoral y desgraciadamente es así. Y a mí no me gusta tampoco así. Entonces, se confunde pero mucho. Lo que sí creo que estamos todos de acuerdo es que hay un antes y un después de Vilaflor. Y que en Vilaflor han coincidido toda una serie de factores, de las que en primer lugar yo tengo, lo he dicho en algunos sitios, pero que felicitar no solo a José Luis Fumero, sino al pueblo de Vilaflor, y en particular a las mujeres, porque en Vilaflor se creó un movimiento de Fuente Ovejuna extraordinario, de defensa de un territorio extraordinario. Y fue una lesión, una bofetada a un crecimiento económico, a un modelo de crecer que hoy posiblemente sea un anticuerpo o sea una manera de empezar a ver que esta isla no puede seguir. Por eso creo que Vilaflor no es solo Vilaflor, sino otra manera de entender que la isla no puede seguir por el modelo que hemos estado, en carreteras, en torres, en derroches de cosas, y quizás eso vamos a ver de qué somos capaces todos para que esto sea verdad.
Y entonces, ahora se está hablando de Granadilla o se están hablando de... esta isla tendrá que asumir cuántos retos de estos puede plantearse. Por eso no es inútil, por eso no es inútil el debate de Vilaflor. Por eso que acaba de decir. Sí. Hay otra cosa. Por cierto, un debate que le ha costado a la alcaldía, a un político, que lo ha dejado ahí, y que siendo político y sintiendo la política, ha hecho ese sacrificio. Lo suyo ha sido una especie de dimisión. Al final le va a salir mejor. Sí, pero ha sido una especie de dimisión, ¿no? Bueno, yo no lo creo así. De todas maneras, le tengo que poner ya la guinda a este tema. Esto, justamente, y lo dice un creyente mediocre, por no decir nada, y un practicante nulo de la religión, eso es un milagro, hermano Pedro. Y eso estoy clarísimo, pero no el milagro de los milagreros de tal. Eso es un milagro de un personaje que jamás hubiera aceptado que eso pasara por allí. Jamás. Entonces, claro, eso unido sentimentalmente, ha unido sentimentalmente a todos los vecinos de Vilaflor, que además, como decía Vladimiro, eso no es un trabajo ni del alcalde de Vilaflor ni del municipio, es un trabajo de toda la isla que ha despertado un poco la conciencia y que es bueno. No lo miremos con acritud ni contra nadie, ni a favor de nadie, simplemente en favor de todos. Porque yo creo que si al final empezáramos a movernos en esos parámetros, de que, oye, hay que buscar las formas más razonables para hacer lo que haya que hacer. Y las infraestructuras son necesarias, muy bien, pues vamos a ver las formas más razonables de hacer esas infraestructuras. Y lo que no podemos seguir es creciendo de esta manera. Eso está claro, porque si no, estamos hablando en el desierto. Lo que hemos dicho aquí no sirve para nada. Continuaríamos mucho más tiempo, pero el tiempo se nos ha agotado. Sí que vamos a recordarles a todos los televidentes que tienen sobre la pantalla, van a tener de un momento a otro el correo electrónico de Canal 8 y también del programa Crítica en 8 para que puedan comunicarse con nosotros tanto para este programa como para otros que tiene este canal tinerfeño. Bien, hay que agradecerles la presencia aquí a los tres invitados, Gisela. Muy bien. Y bueno, y efectivamente quedamos emplazados para en otros momentos continuar debatiendo sobre asuntos ambientales, porque si es una labor educativa, una labor de educación cívica, de urbanismo que se llamaba antes, ¿no? Digo, en un sentido cuando... Urbanidad. Y urbanidad, perdón, he dicho urbanismo, de urbanidad, caramba, fíjense hasta dónde llega la influencia del cemento. De urbanidad, pues bueno, tendremos que continuar de mil formas en Canal 8 insistiendo en este asunto. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias y muchas gracias por haber venido. Hasta la próxima.